Buenos días a todos los asistentes a este seminario. Realmente, pues, agradezco muchísimo, pues, el interés que han tenido y también, por supuesto, a la universidad, pues, también el interés en esta materia que, si bien, pues, tiene ya algunos años andando, creo que le estamos dando un giro bastante innovador y eso es un poco lo que queremos mostrar en el encuentro de hoy, ¿no? Creo que es importante hacer algunas referencias primero a los organizadores del evento, por supuesto, a nuestra querida Universidad Católica Andrés Bello, que ha estado siempre tan abierta y a la cabeza de esta área. Bueno, de hecho, fue la primera facultad de Derecho que abrió una materia en esta especialidad. Particularmente la dirección de posgrado, cuyos profesores y directoras, tanto la profesora Ninoscar Rodríguez Laverde como la profesora Milena Liani, han estado muy interesadas en que digamos, se haga esta profesionalización en esta área tan innovadora. Por supuesto, es muy importante nombrar también a la Asociación Venezolana de Mediación. Es una joven asociación que tiene entre sus fines la promoción de la mediación, de la enseñanza de la mediación, de la utilización de la mediación para resolver controversias no solamente mercantiles, sino en otras áreas, y que creo que, pues, va a proyectar mucho la actividad en esta materia en el futuro cercano. También tenemos que han colaborado con esta iniciativa el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, que son los dos centros fundamentales de arbitraje y mediación que hay en Venezuela y que han sido grandes promotores y colaboradores con la BUCAP también. Finalmente, el Comité Legal de la Cámara de Caracas, que también ha estado, pues, involucrado en este tipo de actividades, y en el que estoy en este momento directamente involucrado, y que pues queremos seguir promoviendo este tipo de reuniones y de búsquedas intelectuales y prácticas también profesionales en los próximos semestres, digamos, en los próximos meses, perdón, y que, bueno, los iremos también anunciando a lo largo del tiempo. Quería conversarles un poquito sobre el PREA. El PREA, la primera característica que queríamos resaltar sobre este programa es que no es un programa dirigido exclusivamente a abogados. Es un programa dirigido a una diversidad de perfiles, tales como gerentes, economistas, administradores, ingenieros. Y creo que es la manera más nutritiva de llevar a cabo un programa que tenga que ver con negociación y mediación, porque siempre que negociemos, así seamos abogados, vamos a estar en el ámbito mercantil, por ejemplo, comercial, vamos a estar involucrados con administradores, con economistas, con ingenieros, etcétera, que vamos a estar discutiendo problemas tremendamente prácticos. Entonces, creo que la perspectiva va a ser muy enriquecedora en este PREA cuando esté participando, pues, gente con diferentes perfiles, con diferentes aproximaciones, con diferentes visiones de cómo deben resolverse los conflictos, o cómo debe suscribirse negociarse un contrato, etcétera. Creo que eso alimenta mucho y favorece mucho, pues, la interacción en un PREA, que creo que es tan importante. Lo que estamos buscando en definitiva es que haya algún tipo de profesionalización en esta área, porque a veces la mediación o la negociación la hacemos de manera intuitiva, la hacemos de manera un poco improvisada, y cuando puedan entrar en el PREA, si Dios quiere y lo tienen a bien, pues vamos a ver que esto son técnicas que son tremendamente útiles, pero que hay que saberlas utilizar adecuadamente a través de metodologías que favorecen grandemente, pues, lo que podamos desarrollar en nuestras respectivas áreas profesionales. El PREA va a tener una duración de 2 semestres, de modo que es muy práctico desde ese punto de vista para cualquier persona, para cualquier profesional interesado, que en corto tiempo puede tener una formación de muy alto calibre. De hecho, en el diseño de los programas hemos tenido en cuenta
las fórmulas más avanzadas, los programas más avanzados que hemos visto pues, a nivel mundial. Además de que, como van a ver en los respectivos currículos de los que van a estar interviniendo y de los que vamos a participar, pues todos hemos estado formados en esta área, en buenas universidades y hemos tenido también experiencia práctica. Yo creo que eso va a ser también muy importante. El PREA también otro de los elementos característicos que va a tener y que creo que es fundamental es que es una visión teórico-práctica. Yo creo que tenemos que tener, por un lado, la parte teórica que nos da fundamento a todos, pero negociación y mediación se aprende practicando. Y en ese sentido vamos a tener herramientas, ejercicios, vamos a tener entrevistas con mediadores profesionales y que van a ser pues, muy útiles a la hora de desarrollar competencias prácticas en esta área. Finalmente, quería hacerles una referencia a los profesores. Los profesores digamos, unido una cantidad de personas que creo que son de lo mejor que hay en Venezuela en esta área. La idea que hemos tenido es que podamos tener contacto con el mayor número de profesionales en el área posible, del mayor número de visiones posible. Es decir, si bien el curso está dividido en 4 módulos, en esos módulos van a tener contacto, digamos, con 2 o más profesores invitados en cada uno de esos módulos. Digamos, en cada módulo van a tener 2 profesores coordinadores, pero además de esos 2 profesores coordinadores, vamos a tener una serie de profesores invitados que van a estar hablando sobre sus experiencias prácticas. Y esos profesores invitados no se van a limitar a profesores radicados en Venezuela o venezolanos, sino profesores que también ejercen en el exterior, como es el caso, por ejemplo, de Ana Virginia, pero también profesores de otros background culturales que no sean venezolanos y que nos puedan digamos, relatar sus experiencias en prácticas en esta área. Ya hemos tenido contacto con profesores y practicantes de la mediación en España, en Argentina, en Estados Unidos, de modo que tenemos pues una variedad de perfiles que creo que va a ser tremendamente enriquecedor la experiencia en este PREA. Dicho esto, no quisiera tomarme más tiempo y quisiera pasar a presentar a cada uno bueno, al primero de nuestros expositores, que es el doctor Mario Brando. El doctor Mario Brando es una persona a quien le tengo particular aprecio porque en su trabajo diario como litigante descubrió que la negociación y la mediación eran herramientas importantísimas. Mario se graduó en la Universidad Católica, hizo luego también posgrado en esta misma universidad y luego se fue a estudiar el curso de negociación el programa de negociación de Harvard, que es lo más avanzado que hay siempre y a donde llegan pues todas las grandes estrellas de la negociación y la mediación es a ese programa de negociación de Harvard que Mario hizo. Mario además es directivo de la Asociación Venezolana de Mediación y es profesor en esta área, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Metropolitana. De modo que siendo tan joven, pues ya tiene una carrera bastante, digamos, con bastante experiencia y muy productiva y exitosa en esta área. Entonces, en esta oportunidad, Mario nos va a estar hablando sobre elementos fundamentales de la negociación, que todas estas cosas que nos van a hablar, tanto Mario como Ana Virginia, pues las vamos a estar desarrollando con muchísimo más detalle, por supuesto, a lo largo del PREA. Entonces, sin más que agregar, le doy la palabra a nuestro apreciado Mario Brando y espero que disfruten de su intervención. Muchas gracias. Gracias, Marco. Antes de comenzar, déjame compartir la pantalla. Por favor, avísenme cuando ya se vea. Listo, profe. Ok, gracias.
Bueno, en esta oportunidad me gustaría conversar, a mí me toca conversar sobre la parte de negociación. Ana luego hablará un poco más sobre la mediación. Y me gustaría conversar sobre algunas ideas, principios, técnicas que van más allá del método de Harvard. No son ideas que la contrarían, ni es otro método de negociación, sino son ideas que la complementan. Para ello me gustaría comenzar por pedirles un número, y no es por un acto de magia. Me gustaría pedirles que piensen por un momento qué porcentaje de su tiempo útil lo transcurren negociando, entendiendo la negociación como esa comunicación de ida y vuelta mediante la cual tomamos decisiones y llegamos a acuerdos. Nos damos cuenta que desde el primer momento que nos levantamos comenzamos a negociar. Negociamos con nuestros padres, negociamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero cuando llegamos a la oficina es cuando esto se vuelve aún más relevante. Negociamos con nuestro jefe, con nuestros empleados, con nuestros clientes, nuestros proveedores, incluso con la autoridad, con las competencias. En el ámbito empresarial, la negociación es una habilidad indispensable. Escogí esta imagen para comenzar porque de las habilidades que aprendemos cuando somos niños, quizás la negociación es la habilidad que termina siendo más útil a futuro en nuestra carrera. Desde pequeños oímos cosas como negocia con tu hermano, resuelvan ustedes su problema, y esto nos va formando desde temprana edad en la negociación. Sin embargo, esto no quiere decir que ya somos buenos negociadores. La negociación se ha vuelto una ciencia, hay una cantidad de técnicas, de teorías que han formado y han creado la negociación como un verdadero tema para estudiar. Piensen por un momento, ustedes como empresarios, como dueños de empresas, ¿qué tan productiva sería su empresa si todos los acuerdos a los que llegan durante su día a día son acuerdos óptimos? Piensen también ahora como abogados, ¿qué tan exitosos serían o qué tan satisfechos estarían sus clientes si en lugar de meterlos en unos litigios eternos y desgastantes, les ofrecen soluciones óptimas y rápidas y eficientes mediante acuerdos y mediante procesos de negociación? A comienzos de este año, con la popularización de la inteligencia artificial, en el escritorio le preguntamos al chat GPT sobre este tema. O sea, le preguntamos principalmente sobre el abogado del futuro y sobre el abogado litigante. Y publicamos en nuestro Instagram el resultado de esta conversación, donde hay cosas bastante sorprendentes. Según esta inteligencia artificial, el abogado del futuro, la habilidad principal que debe tener, aparte del manejo de la tecnología, es la habilidad de ser un buen líder y de saber comunicarse. Estas habilidades son propias de un negociador. Adicionalmente, esta inteligencia artificial indicó que un buen abogado litigante debe saber negociar y además debe saber medir en qué momento es importante negociar y en qué momento es importante utilizar los procesos legales. Como vemos, la negociación es indispensable para un abogado, pero también para un gerente, para un empresario, y su estudio es de suma importancia. Bueno, cualquier estudio en materia de negociación, como bien decía Marco, pasa por estudiar el método de Harvard. Y aquí vemos en esta imagen la entrada de la escuela de Derecho, donde son admitidos los alumnos. Y utilicé esta imagen más allá de que es la entrada de la escuela, porque hay 4 columnas, y el método de Harvard está basado en 4 principios, por eso la llaman la negociación basada en principios. Mi idea aquí no es profundizar mucho en estos principios, obviamente estos serán parte del PREA y los veremos incluso su utilización en la práctica, que es una de las cosas más difíciles y a la vez fundamentales. Sin embargo, necesito mencionarlo para ponerlo en contexto antes de hablar de esas otras ideas o esas otras
otras técnicas o principios que han venido a desarrollar las ideas posteriores a esto. Los 4 principios fundamentales en los que se basa el método de Harvard son: el primero, separar a las personas del problema, siendo suaves con las personas y duros con el problema. El segundo, concentrarse en los intereses en lugar de las opciones, tratando de descubrir por qué queremos lo que queremos. Y así inventar, que es el tercero, opciones de mutuo beneficio, siendo creativo a través de tormenta de ideas. Y el cuarto principio es cubrir esas diferencias que pueden quedar a través de criterios de autoridad, de criterios objetivos. Este método de Harvard, si bien, como sabemos, es uno de los que más se ha popularizado, es uno de los métodos que es estudiado prácticamente en todos los programas de negociación en el mundo, ha también recibido muchas críticas. La crítica principal que se hace es que este método supone que las partes en una negociación son siempre racionales, siempre saben controlar sus emociones y pueden ser objetivos. Por ello, la mayoría de los esfuerzos posteriores a la creación de este método y a la publicación del libro famoso Getting to Yes o Sí de Acuerdo, de Fisher, Urey y Patton, se han dirigido a esa parte del manejo de las emociones, del manejo de la comunicación y del manejo de estos 2 elementos fundamentales para llevar a las partes a que se concentren en estos 4 principios durante la negociación. Una de estas ideas que desarrolla William Ury, que es coautor del libro original, en otro libro que se llama Getting Past No o Supera el No, como se tradujo en español, es la de subir al balcón. Esta idea lo que nos trata de expresar es que a la hora de una negociación, lo primero que debemos hacer es controlar nuestras propias emociones. Si nosotros no podemos ser racionales, mucho menos vamos a lograr que la otra parte sea racional. Entonces, subir al balcón es una forma, una imagen metafórica mediante la cual nos ponemos en perspectiva y podemos ver desde afuera, con objetividad, qué es lo que está pasando. O sea, al momento de que nuestras emociones dominan dentro de una negociación, nosotros deberíamos poder hacer una pausa y tratar de calmarnos y ver lo que está sucediendo desde afuera. Otra idea, y para poder explicar esta imagen, tengo que explicarles su autor, que es de Chris Voss. Chris Voss es un ex policía de la FBI, experto en la negociación con rehenes. Luego de que Chris Voss se retirara, comenzó a estudiar negociación, pero ahora para los negocios, y hizo el programa de negociación de Harvard, y fue muy crítico en ese programa. Él escribió un libro donde critica el método de negociación de Harvard, pero más bien no lo critica para sustituirlo por otro, sino para complementarlo, y complementarlo con esas técnicas que utilizan o que ha desarrollado el FBI para negociar con secuestradores. En el libro de Chris Voss, él de alguna forma complementa el método de negociación de Harvard con estas ideas del FBI y así las hace accesibles al mundo empresarial. De hecho, Chris Voss pasó de ser un policía a un empresario luego de lograr unir estos 2 mundos. Dentro de estas ideas, Chris Voss, por ejemplo, él critica mucho esa obsesión por el sí dentro de la negociación y rescata la importancia del no. O sea, de lo útil que puede ser un no sincero dentro de una negociación en lugar de un sí superficial o un sí a preguntas que tengan poca importancia. Hay otras ideas que él desarrolla, como el uso de los tonos de voz en la comunicación, pero quizás la idea que más lo ha popularizado y que más se ha considerado importante en su aporte a estas nuevas tendencias en la negociación es la idea de la empatía táctica. Entendiendo la empatía como esa capacidad que tenemos para entender al otro, para entender sus sentimientos, sus emociones, y sentir y que el otro logre sentir que hemos reconocido estos sentimientos, emociones. La empatía táctica va más allá y consiste en usar ese reconocimiento, esa información para lograr que el otro
se ponga en la página en la que queremos que esté. O sea, que juegue el juego que nosotros queremos que juegue. Chris Voss dice que es inteligencia emocional, pero con asteroides. Fíjense que hay un estudio reciente, también del programa de negociación de Harvard, donde hicieron encuestas de inteligencia emocional a las personas y después las pusieron a negociar. Y determinaron que quienes tenían mayor inteligencia emocional no obtenían los mejores resultados en la negociación. Parece mentira, pero al parecer los negociadores tienen que ser un poquito obstinados. O sea, no se puede exagerar en esa empatía y dentro de la negociación, o al menos eso es lo que están arrojando estos estudios. Sin embargo, tampoco se puede ir al otro extremo, y Chris Voss lo que presenta en su idea de la empatía táctica es el poder que da el equilibrio, de equilibrar ese reconocimiento y esa forma de poder tratar con los demás, con no olvidar nuestro objetivo y con tratar de que el otro llegue a la forma en la que queremos negociar. Otro aspecto importantísimo en la negociación y que últimamente se ha ido desarrollando con más fuerza es el tema de hacer preguntas. O sea, la habilidad de hacer preguntas y su importancia en la comunicación y sobre todo en la negociación. En cualquier negociación la información es vital y la forma de obtener esa información es a través de las preguntas. Varios autores han desarrollado este tema. Uno de ellos es Mario Borghino, que es un autor argentino, un libro se llama El arte de hacer preguntas. Y lo que él plantea es utilizar el método socrático dentro de la negociación. No significa que es un método de negociación socrático como tal, sino un método de comunicación dentro de la negociación donde utilizamos estas preguntas abiertas, esas preguntas que hacen a la otra persona que piense, que reflexione, para así lograr esa información indispensable que necesitamos para tener éxito en una negociación. Una autora, Alexandra Carter, habla este tema de las preguntas y esas preguntas abiertas ella las hace con una metáfora y dice que cuando preguntamos una negociación es como cuando pescamos con red. O sea, y a diferencia de cuando pescamos con anzuelo. O sea, debemos tratar de lanzar preguntas que nos den toda la información posible y luego elegir cuál de ellas es importante y no salir a buscar una información en específico. Esta autora también hace una metáfora bastante interesante con el manejo del kayak y la negociación. Alexandra Carter, quien es la directora de la Clínica de Mediación de la Universidad de Columbia, ella señala que al negociar, al remar en un kayak, para ir derecho hay que alternar el remo izquierdo con el remo derecho. Y algo así es como debemos mantener el equilibrio en la negociación a través del trabajo de las relaciones o el trabajo de la sustancia o el fondo de la negociación. Alexandra Carter señala que, al igual que en la negociación, en el kayak a veces hay elementos externos que nos desvían y que nos obligan a remar más de un lado que del otro. Y así también en la negociación, en algunos casos tenemos que trabajar un poco más la relación o un poco más la sustancia. Alexandra Carter también indica que el kayak, cuando no remas, no se para. Continúa, pero ahora sin un rumbo determinado. Igual es la negociación, igual es ese manejo de las relaciones y la sustancia. Finalmente, Alexandra señala que es imposible guiar un kayak con los ojos cerrados. Y en la negociación esto equivaldría a negociar sin información. Entonces, esta idea que elabora esta profesora en un libro que se llama Ask for More, es interesante para que entendamos esa importancia de no ir directo al grano, sino de también ir manejando todas las emociones, los sentimientos o ya la persona que está involucrada en la negociación. Otra idea del profesor William Ury, que proviene de una frase famosa de Sun Tzu, un filósofo y militar chino, autor del Arte de la Guerra, es la de construir un puente de oro. Sun Tzu señalaba que
una batalla es más importante ganarla cuando el enemigo se retira que acabándolo por completo. Por lo tanto, debías construirle un puente de oro, esa era su metáfora, para que él pudiese retirarse. William Ury, en su libro Getting Past No, señala que en la negociación hay algo parecido. O sea, muchas veces hemos logrado descubrir cuál es el acuerdo óptimo y sin embargo la otra parte no lo acepta, porque quedó entrampada en ideas a lo mejor extremas, en señalamientos como este es el último precio que yo estoy dispuesto a aceptar, o no voy a salir de tal o cual idea, y por lo tanto aceptar ese acuerdo que parecería ser el óptimo, para él representa eh, una situación en la que quedaría mal. Entonces, para Uri, tender un puente de oro significa buscar la manera en hacer quedar bien al contrario, a pesar de que va a tener que abandonar su posición para aceptar esta nueva idea o este nuevo acuerdo en el cual se ha descubierto que ambas partes podrían satisfacer sus intereses. Bueno, llegó el 2020 y las empresas aquí tuvieron un reto, ¿no? O suspendían todas las negociaciones que se hacían presencialmente o aprendían a negociar a distancia, en línea, a través de emails, mensajes de texto o videollamadas. Esto llevó a que muchos profesores y estudiosos de la negociación comenzaran a estudiar qué diferencias habían y qué ventajas y desventajas podían obtenerse en la negociación online. Y se determinó que, bueno, que efectivamente la negociación presencial es más beneficiosa porque hay una comunicación más rica, se genera mayor creatividad por lo general y eso hace que se logren acuerdos más satisfactorios. Sin embargo, no todo es malo. También estudios han determinado que en algunos casos la negociación a distancia o por texto escrita es beneficiosa, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace entre diferentes culturas, diferentes idiomas, donde da tiempo de analizar el idioma, que es generalmente una lengua extranjera en el cual se nos comunicó algo. También permite negociar a través de diferentes usos horarios. Generalmente la gente por escrito es más educada, controla más sus emociones, relee lo que va a decir antes de enviarlo. Entonces, también la negociación de esta manera tiene sus ventajas. Y aun cuando no es la óptima, es algo que está ahí, que llegó para quedarse y hay que entenderla, descubrirla y aprender a hacerla cada día mejor. Hay un estudio bastante interesante que hicieron los profesores Ingmar Geiger y la profesora Jennifer Parlamis. Ellos son profesores de la Universidad de Berlín y de la Universidad de San Francisco. Ellos hicieron un experimento poniendo a negociar por texto alumnos de ambas universidades a distancia. Y luego de analizar todas las negociaciones, determinaron que aquellos que usaban muchos mensajes con poca información, obtenían mejores resultados que aquellos que usaban pocos mensajes con gran cantidad de información. Ellos creen que esto se debe a que la negociación por escrito a través de muchos mensajes con poca información se parece mucho más a una conversación y de ahí se vuelve más espontánea, más creativa y así surgen estas ideas que terminan siendo más satisfactorias. Para terminar, quiero dejarlo con una reflexión que hace William Ury. Y recuerden que empezamos pensando en ese porcentaje de nuestra vida en el cual negociamos. William Ury señala que las personas que le han encuestado, por lo general, se cree que negociamos un 50% de nuestro tiempo. Y él dice que si él habría nadado el 50% de su tiempo, habría ido a las Olimpiadas. Entonces se pregunta, ¿por qué si en lugar de nadar negocié el 50% de mi tiempo, las personas negocian el 50% de su tiempo? No son todos campeones de la negociación. Uri responde esta pregunta indicando de que cuando nadamos, por lo general estamos concentrados en el proceso, estamos concentrados en las brazadas, en las patadas, en la técnica. Y
de todas llegaremos a la meta, que es el final de la piscina. Sin embargo, en la negociación muchas veces ocurre lo contrario. Nos concentramos en la meta, en lo que queremos obtener, y nunca nos detenemos a analizar y a estudiar el proceso. O sea, esa técnica que se está utilizando, esa forma de comunicación, si fue efectiva, si no fue efectiva, fijar los objetivos antes y después de las reuniones y analizar si se lograron o no. Todo ese análisis del proceso, de cada proceso de negociación, si lo hiciéramos, lograríamos ser verdaderos campeones de la negociación. Y esto se traslada, y creo yo que podemos llevarlo a lo que es este PREA, ¿no? La idea de este PREA de negociación y mediación es que entendamos cómo son los procesos de negociación, lo estructuremos y podamos a lo largo de nuestra vida, en la medida que negociamos, saber a ciencia cierta y técnicamente qué estamos haciendo. Por eso es tan importante que cualquier programa de negociación no sea solo dar teoría, explicar conceptos, sino ponerlos en práctica. Y luego de haberlos puesto en práctica, analizar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Entonces, hasta aquí es mi exposición. Paso ahorita a Marcos, que supongo que va a presentar a Ana. Y muchísimas gracias a Mario por su intervención. Creo que hay muchas cosas que rescatar acá. Fundamentalmente, pues esta visión más moderna de la negociación que va desde los principios de Harvard, que realmente han venido marcando la pauta en esta materia de negociación. Eh, 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 Como saben, pues esto fue un bestseller que salió en los 80, que ha sido reeditado más recientemente, pero que además que recoge una cantidad de literatura, digamos, de carácter duro, de antropología, de sociología, de psicología, de derecho, y los expone de una manera muy clara, muy simple, muy adecuada para la gerencia moderna. Yo creo que eso es uno de los grandes méritos que ha tenido este libro y por eso su impacto a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Y sobre todo esta segunda generación, digamos, que está llevando los planteamientos de Harvard, pues un paso más allá, que creo que también pues, es importante y nos da una visión de hacia dónde queremos llevar el PREA. Pues queremos estar, digamos, poder analizar desde lo más clásico y lo que ha demostrado ser más eficiente, como este método de Harvard, hasta las nuevas visiones que han sometido a, digamos, a revisión esta metodología, ¿no? Luego también la otra parte, digamos, a ver, en el PREA, no solamente tiene que ver con negociación, sino con mediación, que es una forma de negociar de alguna manera, pues están íntimamente emparentadas. Y sobre esto es lo que nos va a estar hablando nuestra muy querida Ana Virginia Bauder, que es abogada egresada de la UCAP con maestría en London School of Economics, precisamente en esta área de resolución de conflictos, y tuvimos la suerte de compartir inclusive el mismo profesor y todo, ¿no? Luego, ella ha sido acreditada como mediadora en un centro inglés que es muy reconocido, que es el Center for Effective Dispute Resolution, o CEDR, de Londres, y también es fellow de Civil Mediation en Londres también, ¿no? Tiene ya 15 años de ejercicio profesional, ha actuado en una cantidad de disputas de consumidores, mercantiles, etcétera, que le han dado pues muchísima experiencia y trascendencia. Es otra de las directoras que tenemos en la Asociación Venezolana de Mediación y ha sido consultora de Mediate and Co. Ella ha trabajado pues en diferentes países, en Caracas, en París, en Londres, y actualmente pues se consigue radicada en la ciudad de Nueva York. Bienvenida, Ana Virginia, muchas gracias por tu presencia acá. Entonces los dejo con ella que les va a hablar sobre mediación. Gracias, Marcos, y gracias a todos por asistir en esta presentación que queremos compartir con ustedes. Antes de empezar, pues quisiera reiterar lo que se comentó inicialmente, que es que la mediación, independientemente de que aquí estemos puros abogados, que son los que hemos hablado con ustedes hasta ahora, y todos somos también mediadores, realmente para ser mediador
no hay que ser abogado. Y es por eso también que el PREA lo estamos enfocando de manera amplia e inclusiva para que independientemente del background profesional que tengan, pues puedan también participar en este programa. En realidad, no hace falta ser abogado, pero lo que sí es importante es ser un buen negociador con una buena formación también en mediación. Y tal como comentaba Mario, pues realmente todos somos negociadores innatos, solo que algunos hemos podido tener mayor formación y practicar estas habilidades que Mario mencionaba que la negociación es una ciencia. Para mí realmente es más un arte. Y pues mientras más se estudia y más se practica, más se puede aprender y descubrir. Y es un poco como un músculo que hay que irlo entrenando, y mientras más lo vaya entrenando uno y utilizando, pues más fuerte se hace. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, una presentación, para poderles guiar un poco en lo que quisiera compartir con ustedes hoy. La mediación como un arma secreta para el éxito empresarial. ¿Se ve bien en la pantalla? ¿Pueden confirmar? Perfectamente, profe. Ok, gracias. Entonces, en un mundo de negocios donde es impredecible realmente, el conflicto siempre es inevitable. Pero, ¿y si les dijera que no es el conflicto lo que se interpone en su camino, sino cómo lo enfrentan? Todo realmente depende de la perspectiva y la actitud con la cual uno se presente ante estas situaciones. Y donde la negociación es un baile, para mí la mediación es una sinfonía. Y uno como mediador va a manejar estas circunstancias, estas partes, toda la información que está contenida en cada uno de ellos de una manera muy, digamos, al vaivén de lo que va surgiendo, y con mucha delicadeza y también trabajando duro con cada una de las partes. La negociación es muy dinámica, interactiva y directa, uno a uno, ¿no? Mientras que la mediación, a pesar de ser muy flexible, es un poco más estructurada y más orquestada, guiada por el mediador como tal. Y el mediador va a ir ayudando a que las partes vayan entendiendo en mayor profundidad cuáles son realmente esos intereses y necesidades que tienen. Y es con la ayuda del mediador que se puede lograr de alguna u otra forma esa pieza armoniosa musical que se está buscando, ¿no? Es de esta manera que va a ayudar a las partes a conseguir una solución que pueda llegar a un acuerdo de mutuo beneficio para las partes. Ambos procesos ayudan a las partes a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que se maneja de una forma muy distinta. Marcos comentó anteriormente que yo he trabajado y fui formada por el centro CEDAR, o Center for Effective Dispute Resolution, y CEDAR es una de las pocas organizaciones del mundo que ha logrado recurrentemente recabar información sobre la mediación a nivel mundial y sobre todo en el Reino Unido. Al ser un proceso confidencial y privado, es muy difícil poder tener este tipo de información, pero como ellos manejan tantos casos a nivel mundial y anualmente, pues han logrado, a través de auditorías que han hecho bianualmente desde el 2003, recabar información que nos ayuda a tener un poco más de perspectiva global de qué es lo que está sucediendo con la mediación. Y la última auditoría fue del 2022 y fue publicada recientemente, hace un par de meses. En esta auditoría se confirma que en el 2022 se llevaron a cabo 17.000 casos de mediación civil y comercial en el Reino Unido. Y esto representa un incremento del 70% más casos que en el 2016. O sea, en un periodo de 6 años lograron incrementar en un 70% la cantidad de casos que fueron a mediación. Esto, a su vez,
confirma que un 92% de esos casos llegaron a un acuerdo, y de ese 92%, 72% fueron casos que se llegaron a un acuerdo en el mismo día. El valor de los casos mediados fue de 20.000 millones de libras esterlinas. Y el dinero ahorrado por las empresas fue de 5.900 millones. Y de esos 5.900 millones que fueron ahorrados por las empresas, los honorarios profesionales que fueron pagados a los mediadores en esos casos, en esos 17.000 casos, forman 65 millones de libras esterlinas. Yo creo que esto son cifras muy impactantes que ayudan a darnos una perspectiva global de las ventajas realmente, sobre todo para las empresas, de cómo la mediación puede ayudar a solucionar problemas que son realmente importantes y a mantener una empresa funcionando más productivamente, digamos, en vez de estar usando o gastando este dinero en yendo a juicios o arbitrajes, por ejemplo. La mediación de la que yo les voy a hablar es la mediación de cómo se practica, sobre todo en el Reino Unido y digamos, en la mayor parte de Europa. En líneas generales, para los que todavía no estén muy empapados de lo que es la mediación como tal, es un proceso flexible, conducido confidencialmente, en el cual una persona neutral ayuda activamente a las partes a trabajar hacia un acuerdo negociado de una disputa o diferencia, con las partes manteniendo el control final de la decisión de llegar a un acuerdo y los términos de su resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un proceso en el cual hay una tercera persona neutral, ¿okay? El mediador o mediadora, que es experta en negociación y en mediación. Y es con la ayuda de esta persona que las partes van a lograr resolver su controversia. ¿Okay? Se hace de manera confidencial, se hace de manera voluntaria y las partes no están obligadas a acordar absolutamente nada o a ningún tipo de resultado, solo hasta cuando ellos logran pasarlo por escrito y firmarlo. Entonces, este tipo de mediación, por lo general, se lleva a cabo en un día. Es una mediación que se puede, o sea, esto es un proceso que es muy flexible y que se puede ir adaptando a las distintas circunstancias, pero por lo general estas se llevan en un día. Y se convocan con anterioridad las partes, el mediador se pone en contacto con las partes, con sus representantes legales, con los expertos, con quienes vayan a formar parte de dicho equipo. Y es en base a esa preparación y en base a esas llamadas anteriores que se van a reunir en el momento dado, en el día dado, en el lugar dado, ya sea online, ya sea presencial, ya sea un híbrido de ambas cosas. El mediador va a ir reuniéndose tanto en sesiones privadas como conjuntas, y estas conjuntas puede ser con todo el mundo reunido o puede ser de una manera en la cual se hacen distintas combinaciones que sean necesarias en el momento para poder seguir trabajando sobre el asunto de una manera productiva. Entonces, estas reuniones privadas, por ejemplo, son reuniones en las cuales el mediador va a ir reuniéndose de una sala a otra y solo va a ir transfiriendo información de una sala a la otra y va a ir hilando estas conversaciones de alguna u otra forma con el permiso previo de las partes. O sea, solo la información que haya sido acordada entre el mediador y la parte A va a ser transferida a la parte B a través del mediador cuando se reúna en reuniones privadas con la otra parte y viceversa. Y es de esta manera que el mediador va a lograr llevar a cabo estas negociaciones y progresarlas, donde puede ir indagando un poco más las necesidades, los intereses, los miedos, las vulnerabilidades, la historia, los riesgos, cómo los van revalorando. Todo este tipo de asuntos que es lo que va a ayudar a ir entendiendo con mayor profundidad el asunto que está en discusión y ver cómo ayuda a las partes a que ellas mismas vayan visualizando una solución que les pueda funcionar a ellos. Esto no es algo que va a ser impuesto por el mediador, no es una decisión que toma el mediador, es una
son opciones, son ofertas, son posibilidades, son cosas que van explorando en conjunto y que se van dando cuenta que eso puede ser una mejor solución y que le pueda dar salida a la situación en la que se encuentra. Esto es algo que se va llevando a lo largo del día y por lo general ya hacia el final del día, a veces hasta largas horas de la noche, las partes concluyen la mediación, ya sea acordando digamos, ese acuerdo resolutorio que lleva a un fin la discusión o la disputa que existía entre las partes, o acordando que necesitan más tiempo para poder concluirla, con lo cual acuerdan en qué otro momento se van a reunir para continuarla, o acordando que definitivamente no pudieron llegar a un acuerdo, lamentablemente. Y eso inclusive sigue siendo un acuerdo, pues. Cuando un mediador profesional interviene en estas negociaciones, el ámbito de lo que se puede lograr y negociar es muchísimo más amplio de lo que se puede alcanzar directamente a través de una negociación, inclusive de lo que puede alcanzar un juez después de todo un proceso o un árbitro en su laudo. Es un proceso que realmente logra ampliar el campo de lo que se puede llegar a acordar entre las partes. Porque para los que estén familiarizados con lo que es un diagrama de Venn o para los que no, piensen un poco en el símbolo de Mastercard, ¿no? Esto vendría siendo los dos círculos. Aquí está, consideremos que este círculo es una de las partes, con todos sus intereses, con todas sus necesidades, con sus pretensiones, con sus obligaciones, con sus riesgos, etc. Y aquí está representado por la otra parte. El mediador va a tratar de lograr conseguir ese área en el cual ambas partes se unen y tratar de expandir ese área. Porque cada uno en una negociación va a ir tirando a sus propios beneficios, a lo que ellos van buscando. Y por lo general son en direcciones opuestas. Y es por eso que es tan difícil una negociación directa. Mientras que con la intervención de un mediador, una tercera parte, estas dos posiciones que están al extremo el mediador va a tratar de unirlos, de llegarlos a un punto común, que vayan viendo una luz al final del túnel prácticamente. Porque en toda relación van a haber intereses divergentes e intereses en común. Y es tratar de visualizar y conseguir esa zona en común. Es esa zona de acuerdo, es esa zona convergente que va a ir buscando el mediador. Y es en base a eso que se va a poder lograr llegar a un acuerdo. Si estas exploraciones que se van haciendo, estas indagaciones, estas conversaciones que se van llevando a cabo, este tipo de cosas no se van encontrando, entonces va a ser muy difícil llegar a una mediación. Pero realmente con las habilidades que nosotros estaríamos enseñando y con las habilidades de negociación y de mediación, siempre va a ser posible conseguir algunos puntos en común. No es fácil, pero es algo que se trabaja y que se logra. Y esto va a existir con tantas partes o personas que estén involucradas en el proceso. Porque a veces hasta dentro de un mismo equipo va a existir que existen agendas o intereses opuestos. Si tú tienes una negociación o una mediación en la cual hay una persona que está también interviniendo con la aseguradora, entonces es muy probable que el interés de la aseguradora sea muy distinto de la parte como tal, del cliente. Y también van a estar los abogados también. Y en eso, cuando se van mezclando todo este tipo de personas, en cada equipo también puede que se necesite hacer una mini negociación allá adentro. Entonces, aquí en estos círculos se va viendo cómo cada uno de estas distintas personas o equipos van a ir teniendo sus propios intereses, sus propias necesidades, sus propios límites también de qué es lo que están dispuestos a negociar y qué es lo que no. Y es con la ayuda del mediador que ese área en común se va a poder lograr. Ahora, ¿cuándo es que se puede llevar la mediación a cabo? Se puede llevar antes de que exista un problema, ¿ok? Esto sobre todo se ve en los casos, digamos, en los que se quiere utilizar la mediación preventivamente o en la negociación de contratos, por ejemplo, durante es decir, una vez que exista un conflicto, y muchas veces es a medida
que existe esa relación contractual activa, ya sea, digamos, dentro del ámbito laboral o dentro de proyectos de construcción, por ejemplo, o que el contrato entre las partes ya estipule una cláusula de resolución de conflictos escalada, donde digan que cuando surja algún problema se va a hacer a través de negociación y seguidamente de mediación, por ejemplo. O después de que ya surgió el conflicto y este ya inclusive empezó un proceso de litigio o de arbitraje. Cuando la mediación se intenta en cualquiera de estas etapas, siempre hay oportunidad de llegar a un acuerdo. Y por supuesto los beneficios y riesgos van a depender mucho de en qué momento es que se está intentando la mediación. Ahora, yo creo que una de las cosas claves, sobre todo para los empresarios, es darse cuenta que estas herramientas se pueden utilizar mucho más a menudo de lo que se están utilizando actualmente. Y mientras uno los vaya utilizando más preventivamente, es decir, pre-conflicto, más se van a poder beneficiar en sus negocios. Ahora, yo creo que hay mucho que aprender de los japoneses. Ellos tienen una manera de ver la crisis, digamos, de una forma muy positiva, de alguna u otra forma. Esto, para los que sepan japonés, es como ellos escriben crisis, kin, y el primer carácter representa peligro y el segundo carácter representa oportunidad. Entonces, ellos ven una crisis o conflicto como un balance entre lo que es el peligro o riesgo y la oportunidad. Y eso es un poco lo que uno en una mediación está constantemente balanceando. Ahora, ¿por qué es que hay que utilizar la mediación? Porque te ayuda a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero, a crear tu propia solución, a mantener buenas relaciones, a mantener tus negocios abiertos, a evitar muchos riesgos, estrés y mantener una buena reputación. Ahora, ¿cómo hacen los mediadores para lograr esto? Y esto es en gran parte lo que queremos enseñarles dentro del PREA. Son a través de muchas actividades, habilidades y trabajando muy duro con las partes. El problema, no a las personas. Esto se logra a través de la escucha activa, o sea, escuchando activamente a las partes, trabajando y descubriendo cuáles son sus verdaderos intereses y necesidades, generando empatía entre las partes, ayudándolos a ver la perspectiva de la otra parte. Esto es un poco lo que hablaba Mario antes de la empatía táctica también, que presenta Chris Voss. Desmitificando la desinformación. Nosotros es muy normal que una vez que ya no se confía en la otra parte y que existe esa desconfianza, ya lo que venga de la otra parte uno no lo valore de la misma manera o de una manera muy objetiva. Entonces, cuando hay desinformación, uno va haciendo deducciones que no ayudan a esa relación o a ese conflicto. Entonces, con la ayuda del mediador, esa desinformación o mala información que uno como parte va creando, el mediador va a ayudar a desmitificarlo. Y al haber mayor claridad, pues hay mayor voluntad de ir consiguiendo ese punto medio del que hemos estado hablando. De esta manera, el mediador ayuda a ir maximizando las posibilidades de negociación que tienen las partes, revalorando riesgos constantemente en base a la nueva información que se va recibiendo y de maximizar esas oportunidades. También se logra mantener o restablecer buenas relaciones entre las partes. Esto es algo que ofrece la mediación que muy pocos otros procesos, o que yo diría es único de la mediación. Y de esta manera también se va ayudando a entender la raíz del problema para evitar a futuro que vuelvan a suceder y se puedan ir implementando los cambios necesarios. Esto se tiene que hacer de una manera creativa y aprovechar que te da la opción de hacerlo, diseñar tu propio destino o solución, no dejándolo en manos de terceros. Es por eso que la parte retiene el control del resultado. Es un proceso sumamente difícil, pero muy satisfactorio. Es muy satisfactorio y es algo que se tiene que hacer con mucho arte y talento. Es un proceso del cual, bueno, obviamente, seguramente ya lo pueden haber notado, es algo del cual yo me siento muy apasionada y pues es un proceso que espero
que con todo lo que les hemos compartido, tanto Marcos como Mario como yo, les sirva para sentirse inspirados de querer aprender un poco más sobre estas distintas técnicas para ver cómo la negociación y la mediación ambos sirven como herramientas para el éxito empresarial. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y pasamos a preguntas a través de Marcos. Muchísimas gracias, Ana Virginia. Yo creo que, bueno, hay muchas ideas importantes ahí. Rescataría dos que creo absolutamente fundamentales. El hecho de que en la mediación las partes mantienen el control del resultado, yo creo que hace una enorme diferencia con los métodos de adjudicación, así sea con métodos de adjudicación exitosos y sofisticados como el arbitraje. Y eso yo creo que redunda en el beneficio de las partes, redunda en la ejecución voluntaria de los acuerdos, redunda en una cantidad de elementos que son muy, muy positivos. Además, pues, como decía Ana Virginia, digamos, el poco tiempo que se utiliza, la poca inversión de dinero que se utiliza, yo creo que es importantísima. En segundo lugar, rescataría también algunas de las cifras que ella daba y las conecto con otras cifras que se han estado publicando recientemente, en la cual la International Mediation Institute, que hace unas jornadas globales, y cuando se le preguntaba a los usuarios cómo ven ellos los métodos de resolución de conflictos que más les interesarían, ellos decían, primero que todo, por un muy, muy alto porcentaje, métodos preventivos, como negociación, mediación, dispute boards, etc. Estos métodos también los vamos a estar revisando a lo largo del PREA, ¿no? En segundo lugar, buscaban métodos que fueran híbridos, puede ser dispute boards y mediación, o mediación y arbitraje, etc. En tercer lugar, mediación. Y después había otra serie de métodos, y el último de todos eran los métodos adjudicativos. El último de todos eran los métodos, bien sea tribunales o arbitraje. Es decir, el deseo del cliente y el deseo de quien gerencia una empresa es resolver rápido, eficiente y económicamente a través de acuerdos. Entonces, probablemente, pues, también el mercado se vaya dirigiendo hacia ese lado, ¿no? Pues una vez comentado pues, y oído estas intervenciones que me parecieron tan nutritivas, quisiera que abriéramos el foro a preguntas de los participantes, y creo que eso hace aún más nutritiva pues este foro, oír sus intereses, sus preguntas, sus comentarios, etc. Entonces, siéntanse totalmente libres de hacerlo seguidamente. Gracias, profesor Marcos Carrillo. Sí, tenemos ya una pregunta en la sección preguntas y respuestas de Ariana Cabrera. Ella pregunta lo siguiente: ¿cómo evitar que una de las partes use la mediación o la negociación como medios para dilatar, enfriar y desincentivar el conflicto? Si quieren, puedo dar una respuesta al respecto. Adelante, profe. Es cierto que existe siempre ese miedo de donde la otra parte quizás te vaya a utilizar y que utilice este proceso de mediación para dilatar los procedimientos que puedan estar ante juicio o ante arbitrajes. Sin embargo, el poder evitar eso es la única manera, yo creo, que es realmente utilizando una mediación o un mediador que sea lo suficientemente profesional y experto en la materia, que una vez que realmente se involucre en el proceso, sea difícil el poder como burlar a las personas que están ahí y al proceso como tal. Porque no sé si las cifras que compartí ayuden a ver cómo, aun cuando puede que exista esa reticencia a llegar a ir al proceso como tal, una vez que se está ahí y se está trabajando,
se llega en 92% de los casos a un acuerdo. Con lo cual, el intentar la mediación como tal, aun y cuando sea dentro de ese pequeño porcentaje del 8% que no llega a mediación, te ayuda a reducir la cantidad de conflicto que exista o entender mejor tanto tu posición como la de la otra parte. Y con toda esa nueva información, pues te ayuda a poder enfrentar ese proceso o ese problema de una manera más productiva, pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Ana Virginia y agregaría un par de cositas. Se pueden establecer cláusulas escalonadas en los contratos que pongan límite al tiempo en el cual se debe desarrollar la mediación, y si no se da dentro de ese tiempo, pues se pasa a una siguiente fase de arbitraje, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, como también decía Ana Virginia, la mediación es un proceso muy, muy breve. Son cuestión de horas en las que se va invirtiendo, de modo que tampoco es que es una cosa que se utiliza demasiado. Y lo que quisiera resaltar sobre todo en la intervención de Ana Virginia es esa posibilidad de redimensionar el conflicto a través de la mediación. Inclusive si después no llegas a un acuerdo y vas a arbitraje, te sirve para ver pues otras perspectivas del conflicto. Yo creo que son tres elementos que son importantes en este sentido. Yo quisiera complementar un poco lo que dijeron y es también entender de que estos no son procesos que necesariamente se deben dar antes de un proceso adversarial. O sea, sobre todo la negociación, el hecho de que yo inicie un juicio, inicie un procedimiento de arbitraje, no quiere decir que yo no pueda estar negociando al mismo tiempo. A veces los conflictos, dependiendo, ¿no? De caso a caso, necesitan que ocurra algo que haga ver a las partes la importancia de llegar a un acuerdo. Por eso es que es importante tener a alguien experimentado, alguien que sepa medir qué es lo que está sucediendo y en qué momento es bueno negociar y en qué momento es bueno litigar, ¿no? No lo podemos ver como algo totalmente separado, si bien es cierto que mediar o negociar mientras se está llevando a cabo un proceso no es lo más recomendable. Muchas gracias, profesores. Sí, Así, profe Ana Virginia. veo que hay otras preguntas también Sí. en el foro. La segunda pregunta, la David siguiente Herrera. ¿Cómo se puede escoger un mediador que garantice una imparcialidad entre las partes? Puesto que yo estaba hablando de mediación, aunque todos obviamente están capacitados para responder esto, mi primer pensamiento con respecto a esto es que un buen mediador profesional debe actuar bajo un código de ética. Y gran parte, así como los jueces o los árbitros tienen que recusarse si no son la persona indicada para el caso, igualmente un mediador debería hacerlo. Sin embargo, parte de la formación de uno como mediador incluye el mantener esa imparcialidad y de hecho ayudar con esas mismas habilidades a tratar a ambas partes de igual manera, de una manera neutral, y si existe un desbalance de poder entre las partes, ayudar a nivelarlos también igualmente con esas técnicas de negociación. No sé si eso Sí, responde a eso es la... tan cierto lo que dice Ana Virginia, que inclusive en los centros de mediación y arbitraje, antes de involucrarte como mediador o como árbitro en la controversia, debes hacer una revelación de los probables conflictos de interés o que pudieran significar imparcialidad, o sea, que pudieran comprometer la imparcialidad o la independencia del mediador o del árbitro. De modo que antes de empezar la mediación, uno ya tiene una declaración del mediador sobre las relaciones que puede tener con alguna de las partes. Entonces, eso le da transparencia al proceso y le permite a las partes decidir, mira, yo quiero este mediador, a pesar de que reveló tal tipo de relación o lo que fuere con alguna de las partes, y eso no compromete, pues, en nuestro criterio la imparcialidad o la independencia. También eso es un tema que es muy, muy trabajado a nivel internacional, y otro de los temas que vamos a estar desarrollando también, porque está muy vinculado también no solo con mediación, sino con arbitraje. Y es muy, muy interesante la cantidad
de reglas que hay al respecto a nivel internacional sobre este tema. Gracias, profe. Tenemos una tercera pregunta, Valentina Salazar, indicando que últimamente en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia están restringiendo el uso de la negociación en materia de arrendamiento de locales comerciales. Ella quisiera escuchar la opinión de ustedes como expertos. Sí, yo realmente no sé a qué sentencia en específico se está refiriendo, pero sí puedo hablar un poquito porque me dedico mucho al área de arrendamiento. Y la negociación y la mediación, por principio, se puede utilizar en todo aquello que es transable. O sea, todo aquello en lo que yo podría llegar a un acuerdo. Hay muchos aspectos del arrendamiento que son transables. La resolución de un contrato de arrendamiento es una decisión de las partes, la entrega del inmueble, por lo general el canon. Yo supongo que la decisión de la que hablan es la decisión según la cual la SUNDE puede fijar cánones de arrendamiento. Sin embargo, de la manera en que está estructurada el sistema en la ley de locales comerciales, la SUNDE entra supletoriamente en caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, lo cual era distinto al sistema anterior de la ley del 99, en la cual los inmuebles se regulaban dependiendo de la fecha de construcción, y esa regulación era obligatoria independientemente del acuerdo entre las partes. Entiendo yo que en los casos de locales comerciales, si bien la SUNDE le están dando algunas facultades de regular los cánones, esas facultades son supletorias y las partes siempre pueden llegar a acuerdo. No sé si con eso respondo la pregunta. Si nadie más tiene algo que agregar, seguiría con la siguiente pregunta. ¿Sí? Irma Lovera de Sola indica, para difundir la mediación como método para resolver conflictos, además de establecer el PRE en LUCAP, ¿qué otras iniciativas tienen pensadas? Bueno, en esto puedo agregar un poco, ¿no? Recientemente se tiene una reforma de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, donde no solamente se reafirmó el compromiso con los medios alternativos de conflicto, manteniendo esta materia en régimen semestral, sino que además se agregó como materia arbitraje. Luego, la materia medios alternativos de resolución de conflictos es una materia transversal en los posgrados de Derecho, y está abierta además a que lo cursen, como bien lo indica, no solamente abogados, sino también otros profesionales, además del PREA que actualmente tenemos, ¿no? Más allá de las iniciativas de cursos de extensión que tenemos a través del CIAP y con los aliados. Entonces, si ustedes quisieran agregar algo más al respecto. También la Asociación Venezolana de Mediación está planificando también una serie de iniciativas para promover también la mediación fundamentalmente en el área comercial, y en la medida que las vayamos concretando, pues las vamos a ir también difundiendo. Yo sí creo que como dice la profesora Lovera, creo que es importante pues esta labor de difusión que hay que ir haciendo, porque, digamos, siempre se habla de todas las ventajas que tiene la mediación, pero al final a veces pareciera que no termina de prender, pero y creo que tiene que ver es un poco con esta, digamos, con esta esa falta de promoción, información, y creo que además de la universidad, pues la ABM va a estar muy involucrada en esto, y los centros de arbitraje también pues han estado pues tratando de promover este tipo de iniciativas. Gracias, profesor Marcos Carrillo. Sí, Tomás. Sí. Perdón, si puedo agregar algo rapidito, que yo creo que hay un tema importante a nivel comparado para difundir la mediación, que ha sido ya más de nivel legislativo, y es darle valor al acuerdo resultante, darle un valor mayor al que actualmente puede tener, que sería el de un contrato, y que se equipare más a un laudo o a una sentencia, o sea, dar una especie, que sea una especie de transacción homologada. Eso, que es lo que también fomenta la Convención de Singapur, creo que es una de las formas que han, a nivel comparado, sido útiles para difundir y fomentar la mediación y su uso. Gracias, profe. Siguiente pregunta, Tomás Polanco,
¿Qué opinan ustedes la mediación como requisito legal antes de ir a un juicio? Yo Ana Virginia. personalmente estoy a favor de ello, aunque sé que le quita un poco el carácter voluntario de la mediación. Lamentablemente siento que existe una gran ignorancia sobre lo que es la mediación y todas sus ventajas y posibilidades. Si esto se implementara como un requisito legal para disputas civiles y comerciales o mercantiles, así como está establecido, por ejemplo, en ciertas materias laborales y de derecho de familia, sería algo positivo, y de hecho es algo en lo cual existe un gran debate a nivel internacional sobre si esto debería ser el acercamiento o no a la mediación. Y hay jurisdicciones como inclusive es la jurisdicción inglesa, que han ido para atrás y para adelante en eso, y actualmente han implementado el que sea un requisito legal obligatorio previo a ir a juicio. O sea, cuando uno va a juicio, apenas uno mete una demanda, lo primero que te hacen es un cuestionario y uno tiene que establecer si uno ha intentado o no ir a mediación. Y si no has intentado, no puedes iniciar el proceso hasta que no vayas. Y si decides continuar y te hacen la excepción, estás cogiendo un riesgo de que si llegas a perder el caso por no haber querido intentar, te van a castigar el doble con las costas procesales. Entonces, yo considero que eso ha ayudado a incrementar la cantidad de casos que van a mediación. Piensen que en el 2003, cuando empezaron a hacer estas auditorías, solo se habían llevado a cabo 2.200 casos y actualmente estamos hablando de 17.000. Ha ido incrementando y obviamente hay mucho más que cubrir, porque de los se hicieron 247.000 casos que fueron a juicio. Entonces, de 247.000 casos, 17.000 fueron a juicio, pero eso es un número todavía bastante pequeño. Sí, lo que dice Ana Virginia es interesantísimo, y la pregunta del estimado doctor Polanco es importante. Yo hace algún tiempo escribí sobre este tema, tomando en cuenta la jurisdicción laboral. Y ciertamente la jurisdicción laboral fue muy positiva desde el punto de vista cuantitativo de la introducción de la mediación, porque, bueno, había una serie de números que están publicados en el TCJ que demostraban que realmente la gente se interesó más en utilizar esa jurisdicción para resolver sus conflictos, que el TCJ afirmaba que el 90%, algo así, de los casos se resolvían en vía de mediación. Y bueno, creo que desde el punto de vista cuantitativo había sido exitoso. Hay un tema que sí me preocupa mucho, que es el tema cualitativo. Es decir, en la práctica uno siente, digamos, aunque no se han hecho no, se hizo un estudio, perdón, se hizo un estudio, en la jurisdicción de Trujillo se hizo un estudio, y la gente no quedaba satisfecha con la calidad de los procesos de mediación. Salían en general aplazados en cuanto a la metodología para comunicar, en cuanto al uso de las sesiones privadas, en cuanto al ambiente en que se desarrollaba la mediación. Y inclusive los mediadores no se autopercibían, digamos, con una alta calificación. Era sobre 5 y ellos se percibían como 3, algo así, ¿no? Entonces, yo más bien he estado tratando de proponer que haya más vinculación digamos, entre el Poder Judicial, y cuando haya mediación, más bien enviarlo a centros de mediación privados que tienen más tiempo, tal vez un poco más de formación, etcétera. Pues el problema en la jurisdicción, por ejemplo, laboral, es que te ponen una mediación por hora, y eso no tiene ningún sentido. En una hora tú te estás presentando prácticamente, ¿no? Entonces, es un tema, como decía Ana Virginia, donde hay vaivenes, donde hay pros y contras, un tema bastante complejo, pero que en general, pues, puede tener ventajas. Por ejemplo, en SETCA tiene un proceso de mediación previo al arbitraje obligatorio, y el porcentaje de éxito en esas mediaciones también es relativamente alto. Entonces,
Creo que, inclusive después de la mediación, que no se llegue a acuerdo en la mediación, hemos tenido conocimiento que durante el arbitraje o inclusive para la ejecución o antes del laudo llegan a algún tipo de acuerdo producto de la mediación. No sé cómo Gracias. estamos de tiempo, pero veo otro par de preguntas al final. Sí, son varias. Quizás las leemos todas y entre todos vamos respondiendo, pues ciertamente ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Atilio Noguera pide un poco que podamos comentar la importancia del modelo circular narrativo de Sarah Kopp. Por otra parte, Humberto Bauder pregunta, ¿tienen alguna sugerencia para reducir la reticencia o desconfianza de los abogados de utilizar la mediación? En laboral, a través de la mediación, está comentando, ¿no? Fue del 90 a 96% exitoso y al pasar a juicio que llaman la conciliación, se llegaba a acuerdos 3 a 4% exitoso, por lo que se da un promedio de 98% sin llegar a un tribunal superior. Otro comentario, Gerardo Pacheco, el mediador, luego de escuchar a las partes, debe proponer y explorar soluciones o solo hace preguntas para que las soluciones vengan de las partes. Y una última pregunta, ¿cómo se determinan los honorarios en una mediación? ¿En base a qué? Bueno, mis profes. Ok. Yo puedo hablar un poco de las relacionadas con mediación. Bien interesante esa estadística que comparte Atilio Noguera. No sé exactamente, supongo que eso será en Venezuela, suena bien interesante. Con respecto a las preguntas de Gerardo Pacheco, el mediador en principio no propone soluciones. Él va a ayudar a que las partes propongan opciones y soluciones y en base a eso se van trabajando y se van probando o testeando frente a cada una de las partes para que vayan a llegar a un posible acuerdo. No es simplemente hacer preguntas, son muchas técnicas que se van utilizando para ayudar a las partes a moverlas de esa posición inicial en la que empiezan estas negociaciones a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Los honorarios de un mediador o de la mediación se estipulan por lo general, ya sea o a través del centro o institución en el que se lleve a cabo o directamente. Y eso va a variar, eso varía de persona a persona, así como varía dentro de los abogados o dentro de cualquier otra profesión. Hay ciertos parámetros de lo que es normal y lo que puede ser un estimado. Y realmente los honorarios de los mediadores en Venezuela, yo no lo llevo al tacto, o sea, no lo llevo al tacto, pero sí en Inglaterra el promedio de lo que es una mediación comercial, digamos, es como entre 2.500 y máximo, no máximo, pero en promedio entre 2.500 y 4.000 libras esterlinas por el día. Para dar un estimado. En Venezuela hay dos métodos en cada uno de los centros de arbitraje. En el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio se estipula por un porcentaje, que es un porcentaje muy pequeño comparado con el porcentaje que cobran los árbitros. En el CEDCA, en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, se cobra por hora. Hay la hora difiere del monto. En montos más pequeños la hora es menor. En los montos más altos creo que debe estar en 250 o 300 dólares la hora. Y un bono de éxito de 1% sobre la cuantía discutida. Entonces, como bien decía Ana Virginia, son diferentes métodos, como todo en el derecho y en negociación, puede ponerse de acuerdo, ¿no? Primero que todo por los honorarios. Bien, había una pregunta sobre Sarah Kopp. No sé si Mario quería contestarla o... Sí, bueno, la verdad que o sea, analizarlo en el poco tiempo que tenemos es complicado, pero al final esto es un método de comunicación. Y la comunicación, como vemos, es la herramienta esencial en todo proceso de negociación. La medida que la comunicación sea más efectiva y el modelo circular narrativo, según yo lo entiendo, es un modelo que permite una mejor comunicación. Esa comunicación nos llevará a resolver los conflictos. Ahora, esto es complejo y obviamente será parte del PREA y será parte del análisis que se hará cuando estudiemos negociación.
Sí, yo he pensado que en ese proceso de retroalimentación que ella plantea a través de la comunicación, la figura del mediador puede ser muy importante para romper, digamos, la circularidad del conflicto y buscar, pues, nuevos caminos, ¿no? Ciertamente, como decía Mario, es un planteamiento complejo, además que creo que llama la atención sobre algo que vamos a ver también, que es la complejidad del conflicto. Es decir, el conflicto es complejo porque intervienen muchos elementos, ¿no? No es nada más las partes. Son las partes, las emociones, la historia, el entorno cultural y una cantidad de elementos que influyen en la gestación de un conflicto y y que evidentemente la vamos a estar estudiando en las primeras, precisamente en las primeras clases, ¿no? No sé si con esto hemos abarcado todo. Ah, bueno, no, el doctor Bauer preguntaba sobre sugerencias para reducir la reticencia y desconfianza de los abogados a utilizar la mediación. Bueno, yo diría que informando, mientras más estén empapados de cuáles son los beneficios y las ventajas de la mediación y estas cifras, por ejemplo, del éxito, eso los ayuda a ellos tener una mejor relación también con sus clientes, y cliente feliz, o sea, seguramente regresará a ti, pienso yo, ¿no? Sí. Pero no sé si No, tienen otras ideas. eso es una cosa que también siempre me ha preocupado un poco, ¿no? Yo pienso a veces los abogados dicen, bueno, caramba, no voy a ganar tanto dinero a través de la mediación, y es simplemente pues establecer un convenio de honorarios que sea, digamos, que sea sabio, que sea útil tanto para la parte como para el abogado. Yo creo que creo que eso es parte a veces del problema, que los abogados creen que con esto no se gana tanto. Yo creo que se puede ganar inclusive mucho más por la clave que decía Ana Virginia. Creo que al final la gente te puede inclusive traer casos que no te hubiera traído antes por lo costoso. Entonces, ahí hay una discusión interesante sobre eso. Yo la forma también en la que la veo es que es una nueva entrada de dinero en vez de una limitación al ¿Mm? único negocio que estás teniendo como abogado. Así es. Sí, yo entiendo de la pregunta que también él habla de los abogados a proponerle al cliente ir a un proceso de mediación, que es algo un poco distinto. Y en eso, en la práctica, o mi experiencia, el sistema que tiene el SETCA me parece que es bastante beneficioso, porque tú al pagar la tarifa administrativa del inicio del arbitraje pagas unas horas de mediación. Entonces, ya que las pagaste, las usas. Y a la medida que las vas usando, te vas dando cuenta de sus beneficios. Entonces, esa idea de ellos que me pareció genial, y en la práctica la he vivido y he visto los resultados, es una de esas fórmulas exitosas que podrían haber, más allá de también de establecerlo contractualmente y otras formas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecemos enormemente la cantidad de preguntas que han habido y lo agudas que han sido todas las preguntas. Yo espero que con esto les hayamos podido dar una panorámica un poco de las cosas que vamos a estar discutiendo en los próximos 2 semestres. Creo que lo estamos diseñando precisamente para que podamos tener retroalimentación, discutir este tipo de problemas abiertamente, trabajar técnicas, hacer ejercicios o prácticos, de modo de salir con esa, digamos, con esa experiencia, y en el ámbito de la mediación, como decían Ana Virginia y Mario, en esta ciencia y este arte pues de negociar y de mediar. De mi parte, pues no tengo más que agradecerles, invitarlos una vez más a que se inscriban en el PREA. Creo que va a ser una experiencia muy interesante, muy intensa, con muchísimas visiones, y creo que puede, pues, ayudar en nuestra formación profesional. Muchas gracias a todos.